Hola, hola. Bienvenidos sean a un nuevo resumen de las novelas de los diarios de la boticaria. En esta ocasión les tengo el resumen de lo más importante del libro 12. Aunque este libro es muy interesante en cuanto a los temas políticos que Jinshi tuvo que enfrentar, pero también porque la relación de Jinshi y Mao Mao por fin se hace realidad con una linda confesión de amor, después de muchos problemas que tuvieron que enfrentar. Este resumen lo podrán tomar como la parte 1, ya que la parte 2 está en la confesión de Mao Mao por Jinshi, y si aún no han visto ese video, se los dejo en la descripción de este. Así que sin decir más, cuidado con el spoiler. Solo habían pasado 10 días desde que Yaku-Oh ya no estaba, debido a que Rikuson lo mandó con San Pedro, porque el ahora difunto quería iniciar una guerra innecesaria y culpar a Jinshi del desastre que esto podría ocasionar. Así que el trabajo en el escritorio de Jinshi se acumulaba sin parar, además de que las complicadas visitas de los hermanazos del difunto mandamás era cosa de todos los días, por lo que Jinshi estaba totalmente fatigado, por lo que Mao Mao estaba preocupada por él y lo atendía lo mejor que podía, pero nada era mejor que un buen descanso. Sin embargo, este era un lujo que por ahora no podría permitirse, ya que no todos estaban felices con el hermano menor imperial, pues ya se estaban creando teorías conspirativas que apuntaban a Jinshi como el asesino de Yaku-Oh para apoderarse de la capital occidental. Estos rumores parecían preocuparle a uno de los hermanastros del difunto, ya que pensaba que la vida de Jinshi podría correr peligro, por lo que le pidió que dejara la villa en donde se estaba quedando y que se instalara en la residencia principal. A Mao Mao no le gustaba esta mudanza, porque así estarían más cerca del ayuntamiento y por eso mismo le darían más trabajo a Jinshi. Pero en cuanto él le mencionó que la residencia tenía un gran invernadero y le preguntó si se mudaría con él, a Mao Mao le brillaron los ojos y respondió que lo seguiría a cualquier parte. Los días en la residencia principal pasaron tranquilos. Incluso Mao Mao le había pedido ayuda al hermano de Lahan para cultivar plantas medicinales en el invernadero, pero este se negó porque no sabía mucho sobre el tema. Un día el curandero salió al jardín de la residencia y un niño lo golpeó tan fuerte la espinilla que lo dejó sin poder caminar un par de días. Mao Mao lo llevó a la consulta médica y momentos más tarde el chico apareció junto a su madre para pedir disculpas por lo sucedido. Aunque el arrogante niño no quería disculparse, tuvo que hacerlo cuando su madre lo golpeó con una tremenda cachetada. Y cuando se fueron de la consulta médica, Mao Mao mencionó que la señora estaba paniqueada. Chue dijo que era porque este niño era el nieto del padre de la emperatriz y su madre ahora estaba preocupada por quién tomaría el mando de la capital occidental, ya que no se estaba considerando a ningún descendiente del antiguo gobernador para el cargo. En su lugar, estaban pensando en poner como gobernante a Rikuson o a Jinshi, aunque a ellos solo los estaban considerando para ocupar el cargo de manera temporal, por lo que a Jinshi, además de todo el trabajo que tenía, ahora le sumaron la tarea de entrenar al sucesor. Por otro lado, Mao Mao parecía estar bastante animada ahora que tenía un invernadero para sembrar las medicinas que pudiera. Chue, como siempre, la acompañaba mientras recorrían los jardines en busca de semillas para plantar. Y de pronto, Chue vio una capilla occidental y le pidió a Mao Mao que la acompañara a verla. Chue explicó que en la capital occidental, la región católica tenía muchos adeptos y como parecía que se iban a quedar mucho tiempo ahí, le pidió a Mao Mao que memorizara la plegaria del Padre Nuestro. Mao Mao no quería hacerlo porque no le interesaba, pero Chue fue bastante insistente, por lo que Mao Mao al final accedió. Al cabo de unos días, la política en la capital central cambió drásticamente después de que se decidiera que Jinshi gobernara la región de Issei temporalmente, mientras que en el pueblo los saltamontes seguían atacando las comunidades. Así que después de un tiempo de batallar con los enjambres, la gente decidió vivir así, sin ningún tipo de cuidado, además del arado otoñal. Mientras Mao Mao atendía la consulta médica de la residencia, Chue fue a buscar a la boticaria para informarle que Jinshi le había solicitado su ayuda, y en un instante, el tercer hijo del difunto Yaku-Oh, un educado joven llamado Hulang, entró al consultorio para pedirle a Mao Mao que lo acompañara con su equipo médico. Mao Mao así lo hizo y después de un rato en carruaje, llegaron a una cervecería para atender a 5 personas que parecían estar muy enfermas. Sin embargo, solo tenían resaca causada por unos hongos que las personas comieron en una sopa, a los que ellos lo llamaron los hongos de la embriaguez, ya que tenían la cualidad de hacer que quien se los comiera se volviera intolerante al alcohol y tuviera resaca
placa sin siquiera haber tomado antes. En este lugar fue donde Mao Mao conoció a la tercera hija de Gyoku-en, pues ella era la dueña del negocio. Cuando regresaron a la residencia principal, lo primero que vieron fue al nieto de Gyoku-oh jalando cruelmente el cabello a una niña de unos 7 u 8 años. Mao Mao quiso ayudarla, pero Chue fue más rápida y detuvo al mocoso. Él dijo que estaba bien tirar de su cabello, pues este era de color rojo y todos en Nisei tenían el cabello negro, por lo que esta niña no era su prima como todos le decían. Después de escucharlo, la boticaria lo regañó y se llevó a la pequeña a la consulta médica, pues tenía la intención de revisar si había más golpes. Mientras revisaba a la niña, Lijaku llevó al consultorio a la madre de la niña, quien era la sobrina de la emperatriz Gyokuyo. Además, le explicó que había ido a la residencia para hablar sobre la herencia de su padre, y cuando se descuidó por un momento, todo esto había sucedido. Agradeció a Mao Mao y luego se fue con su hija. Después de un rato, Mao Mao, Chue y Lijaku fueron al cuarto de Jinshi para informarle sobre estos incidentes, y cuando llegaron al lugar, Suiren los saludó y les dijo que Jinshi no estaba presente porque había sido convocado para discutir sobre la herencia de Gyoku-oh, ya que la familia quería que hubiera un testigo en la lectura del testamento. Cuando llegó Jinshi a su habitación, saludó a Mao Mao y ella le dio su reporte de lo sucedido en la cervecería. Y cuando terminó de hablar, Jinshi la mantuvo al tanto sobre la herencia del difunto gobernante de Issei para que la boticaria le diera su punto de vista, pues él sintió realmente que era complicado, pero ella solo lo ignoró y le dio un pequeño comentario. Como Jinshi había mejorado mucho en leer las expresiones del rostro de Mao Mao, se dio cuenta de que lo estaban ignorando, pero aún así sigue explicando el problema. El difunto Gyoku-oh tiene 4 hijos, pero el hijo mayor, por razones personales, no quería recibir nada de la herencia, porque aunque era mucho dinero, este venía con una carga adicional, la cual era gobernar la capital occidental. La hija mayor sí quería la herencia, pero no era apta para gobernar. Al segundo hijo no le importaba, y el tercero decía que se le diera la herencia al segundo. Para cuando Jinshi terminó de exponer el problema, Mao Mao estaba hambrienta. El príncipe pudo percibirlo y le invitó a cenar con él. La comida estaba deliciosa, por lo que Mao Mao tenía toda su atención puesta en la cena e ignoró nuevamente la conversación de Jinshi. Cuando él se dio cuenta, nuevamente le reclamó que no estaba escuchando nada de lo que le decía. Días después de todo esto, Hulang se apareció en la consulta médica y le pidió nuevamente que lo acompañara a examinar a una señorita de una familia distinguida, pues tenía mucho dolor de cabeza. Todo este asunto a Mao Mao le parecía muy raro, pero no dijo nada. Lijaku y Basen también la acompañaron y por alguna extraña razón, Chue pensó que su marido podría ser útil y también lo llevó. Al llegar con la paciente, descubrieron que era una niña que no quería que Mao Mao la revisara o la tocara, y con mucho esfuerzo, Mao Mao encontró la causa de su enfermedad: una caries. Habilidosamente la boticaria extrajo el diente y regresó a la residencia. Chue le preguntó a su marido si sabía quién podría ser esta señorita, a lo que él respondió que conocía a alguien con esa descripción física, pero que era un niño de 11 años y que este era miembro de la familia imperial de un país extranjero. Pasaban los días y Jinshi seguía investigando qué tan grave había sido el daño en la producción de grano debido a la plaga. Para ayudarle en este trabajo, Mao Mao revisaba los libros contables en su oficina en la consulta médica, cuando de pronto se apareció la nieta de Gyoku-oh y le pidió ayuda, ya que según la pequeña, su tío se estaba muriendo. Mao Mao pensó durante un momento si debía ayudar o no, puesto que no había tiempo para avisarle a Jinshi y Lijaku, y Chue no estaba, además de que podría haber sido una broma o un asesinato ordenado por gente de la capital imperial. Pero como a Mao Mao también le pesaba en la conciencia dejar a alguien a su suerte, se fue con la niña a buscar al hijo de Gyoku-oh. La niña la llevó por un camino complicado dentro de la residencia hasta llegar a un lugar bastante escondido en donde solo había un estrecho pasillo formado por 2 altos muros, y sobre sus cabezas había un montón de ramas de los árboles que estaban cerca. Ahí estaba en el suelo el tío de la pequeña, cubierto en sangre, pues le habían disparado en el abdomen con un dardo venenoso y él mismo lo había sacado cortando su piel, por lo que Mao Mao llegó a suturarlo. De pronto, Mao Mao escuchó una voz por encima de su cabeza. ¿Qué haces? Era Chue quien había trepado el árbol que tenía sus ramas sobre el pasadizo secreto. Mao Mao le dijo que le ayudara a mover el cuerpo del tío y de la niña que se había desmayado debido a la impresión de la herida, a lo que Chue accedió, pues venía con refuerzos, algunos hombres que se llevaron los cuerpos. Mao Mao le preguntó qué iba a hacer con los cuerpos y en respuesta, Chue le vendó los ojos a la boticaria, la subió a un carruaje y la llevó a solo Dios sabe dónde. Luego la dejó junto a la niña dentro de una habitación sin ventanas que estaba conectada a otra habitación donde el hijo de
de Gyoku-oh estaba inconsciente. Antes de irse, Chue dejó ropa y comida para Mao Mao y también le dijo que se portara bien. Después salió, pero ya no regresó. Mao Mao conocía bien esta situación, pues en el pasado también fue secuestrada por una amiga y ella pensaba que eso había sucedido otra vez, por lo que luego de beber el vino que le dejó Chue, utilizó todos sus sentidos para descubrir a dónde la habían llevado y después de un momento descubrió que estaba en la ciudad de Alojamiento del Sur, un lugar donde se refugiaron los extranjeros que no podían regresar a su país. Una vez que Shikyo despertó, tuvo una pequeña charla con Mao Mao y ella descubrió que Chue y este sujeto estaban confabulados y que el verdadero jefe de Chue en realidad no era Jinshi sino alguien más. Unos días después, Shikyo le informó a Mao Mao que él se iría al amanecer y que a ella la liberarían en la noche, por lo que le encargó que cuidara de su sobrina ya que no podía llevarla con él. Mao Mao accedió y se fue a dormir. En la mañana se despertó y vio en el cuarto a una mujer y a otras personas vestidas como guardias armados. Le dieron ropa para ella y para la niña y le dijeron que todos se irían por la mañana, aunque en diferentes rutas. Así que la mujer guardia se llevó a Mao Mao y a la pequeña en un carruaje modesto. Después de mucho tiempo andando en carreta, por el bien de los caballos, se vieron obligadas a tomar un descanso. La mujer guardia le dijo a Mao Mao que tenía que fingir que la niña era su hija. Después la maquilló y también le explicó que esto que estaban haciendo no era para el bien del hijo de Gyoku-oh, sino por el bien del príncipe de la luna. Al escuchar esto, Mao Mao no pudo quejarse y solo se dejó llevar por la situación. Resulta que desde hace un tiempo, cuando todos los funcionarios de Issei visitaban a Jinshi en su oficina, extrañamente Rikuson y el segundo hijo de Gyoku-oh fueron a verlo y le dijeron que un extranjero quería reunirse con el príncipe de la luna. Shikyo es el hijo mayor de Gyoku-oh. Jinshi no quería aceptar el encuentro y le pidió a Rikuson que se encargara de él, pero Baryu, quien estaba escondido en el salón escuchando todo, le hizo saber a Jinshi que tenía que aceptar, así que no le quedó de otra. La razón por la que querían hablar con él era porque el cuarto príncipe de un país vecino, el primer hijo de Gyoku-oh, lo había secuestrado y lo había traído a la capital de Issei, y como era de esperarse, la gente importante de Ribito, el país natal del príncipe, querían encontrarlo. Aunque los nobles extranjeros no sabían con certeza si el príncipe había sido secuestrado por Shikyo, a Jinshi no le quedó de otra más que considerarlo el primer sospechoso y ponerlo en arresto domiciliario, por lo que no podía salir de la casa ni mucho menos entrar a la residencia principal o al ayuntamiento. Tan pronto terminó la reunión con los extranjeros, Jinshi recibe un mensaje de Baryu, el cual decía que Shikyo había intentado entrar por la fuerza al ayuntamiento y quedó gravemente herido, pero logró escapar. Después de eso, Mao Mao curó sus heridas. Este mensaje alertó al príncipe de la luna, pues realmente eran malas noticias. Por otro lado, Mao Mao, la pequeña Xiaolong y su escolta Baoshi seguían moviéndose por toda la provincia de Issei, viajando en modestas carretas cerradas, descansando aleatoriamente y durmiendo en pequeñas posadas. Mao Mao no sabía dónde estaban yendo, porque todo lo que veía eran pastizales. La mujer Baoshi cuidaba bien de Mao Mao y la niña, consiguiendo ropas para ella, comida y medicinas por si las ocupaban después. Pero un día, además de las provisiones habituales, le dio a Mao Mao un frasquito lleno de veneno de serpiente y le dijo que priorizara su vida, incluso si eso, en el peor de los casos, implicara matar a alguien. Continuaron con su viaje y después de un largo rato, la Baoshi indicó que ya estaban cerca de su destino. Entonces la carreta se detuvo y bajó de ella, indicándole a Mao Mao que iría a investigar y le dejó a los guardias con ella por si algo sucedía. Mientras esperaba que regresara la guardia, Mao Mao y su supuesta hija recogían piñones de un pino que estaba cerca. La niña se divertía recogiéndolos y Mao Mao hacía medicinas con ellos. De pronto, un guardia les ordenó esconderse en el bosque, pues estaban siendo atacados. Todo parece estar bajo control con los guardias que las protegían, pero después de estar varias horas luchando y escondiéndose, los guardias se dieron cuenta de que ya no podían seguir así, pues ya estaban cansados y los atacantes los superaban en número, por lo que le avisaron a Mao Mao que ya no podían seguir con el trabajo y la dejaron junto a la niña en el bosque, pues confiaron en que si las atrapaban, como eran mujeres, las dejarían vivir. Después de que se fueron los guardias, Mao Mao cavó un hoyo debajo de un gran árbol, en donde se cubrió con hojas secas para esconderse con la niña. Ambas estaban muy asustadas y su corazón les latía fuertemente. Cuando llegó un bandido, Mao Mao se puso de pie. El hombre, que tenía una cimitarra, la puso en el cuello de Mao Mao y ella, escondiendo todo su miedo, pronunció perfectamente una oración que Chue le había enseñado. Al escucharla, el hombre bajó la cimitarra, pues él era creyente de la religión occidental, y entonces llevó a Mao Mao y a Xiaolong a una aldea que los bandidos habían tomado. En esta aldea había una capilla y cerca de esta estaba el líder de los bandidos, quien pensaba que la pequeña Xiaolong era el príncipe al que estaban buscando los extranjeros. En cuanto se dio
cuenta que en realidad era una niña, perdió el interés y le ordenó a una de las sirvientas que lo atendían que llevaran a Mao Mao y a la niña a la capilla del pueblo, que ahora servía como un cuartel para rehenes. Ahí solo había mujeres creyentes de la religión occidental, quienes trabajaban para los bandidos cocinando, lavando o incluso en el campo. Mao Mao cambió su nombre y el de Xiaolong por un apodo, y todos creían que eran madre e hija. Ellos trabajaban en la cocina, en donde conversando con las señoras pudo reunir algo de información sobre el líder de los bandidos y la situación actual del pueblo. Un día, mientras Mao Mao cocinaba, una de las señoras le dijo que esa noche Mao Mao junto con su hija tenían la tarea de servirle vino al líder, por lo que muy preocupada por si el rufián intentaba sobrepasarse con Mao Mao, le preguntó si su esposo seguía vivo. Mao Mao respondió que tendría cuidado. Durante la cena de esa noche, Xiaolong se sentó en la mesa junto con Mao Mao y el líder bandido, a quien le sirvieron y cataron la comida. Todo parecía estar bien cuando de repente los bandidos empezaron a caer uno a uno por intoxicación. El líder también se sintió mal, pero aún tenía fuerza para ordenar a sus secuaces que atraparan a Mao Mao para castigarla por haberlos envenenado. De pronto, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par y llegó Shikyou junto con Nabaoshi, que a Mao Mao le resultó familiar. Ellos fueron quienes hicieron cargo de los bandidos. Después de esto, Shikyou se reunió con Mao Mao para charlar. Él le preguntó si sabía quién era él, y ella respondió que sabía que era el nieto de Gyoku-en, el padre de la emperatriz actual, hijo de Gyoku-ou, el difunto gobernante de Issei, y un terrible padre que no educaba a su hijo. Él le respondió que sabía que ella era la hija del general Khan y la favorita del príncipe de la luna. Mao Mao lo corrigió y dijo que solo era una eficiente catadora para el hermano menor imperial. Shikyou también explicó toda la situación y cómo es que se llegó a involucrar a Mao Mao y a su sobrina. Y es que el nieto de Gyokuen tenía un negocio de baoshis y había contratado al hombre que era el líder de los bandidos, pero al ser un completo inútil sin moral, lo despidió. Este le guardó rencor y buscaba la manera de cómo arruinar el negocio de Shikyou. Un día contrataron a Shikyou para proteger al príncipe de Ribito y llevarlo a otro país, pero algo salió mal y comenzaron a rumorear que al príncipe lo habían secuestrado. Las noticias de este supuesto secuestro ya habían llegado a la familia imperial de Ribito y al príncipe de la luna, por lo que se le prohibió la entrada a Shikyou al ayuntamiento, pero él estaba desesperado por entrar y se peleó con los guardias. En ese momento, alguien aprovechó para dispararle en el estómago y como pudo se arrasó al pasadizo secreto. Transcurrió un tiempo cuando lo encontró su sobrina y al verlo herido corrió en busca de Mao Mao para que la ayudara. Ella, al tratar la herida de alguien que estaba acusando de traición, también pagaría las consecuencias, por lo que Chue, disfrazada de una mujer Byaoshi, la llevó dando vueltas por la capital de Issei en lo que avisaban a Jinshi de lo sucedido y se arreglaba el problema político. De nuevo, su plan se vio afectado cuando los políticos del país de Ribito y los bandidos de la zona los empezaron a seguir, por lo que Chue dejó a Mao Mao en el bosque sabiendo que si se encontraba con algunos bandidos, la llevarían al pueblo más cercano, mientras ella ayudaba a llevar al cuarto príncipe de regreso a Ribito para terminar con ese problema político. Chue no sabía que ese pueblo había sido tomado por los bandidos, pero al enterarse, regresó con Shikyou y un grupo de Byaoshis para rescatarlas, pero Mao Mao les había ayudado mucho al haber envenenado la comida de los bandidos. Y la razón por la que los bandidos la siguieron en primer lugar era porque vieron a Xiaolong y pensaron que era el príncipe de Ribito, pues ninguno de los bandidos sabía leer y en los carteles de Se Busca solo estaba el dibujo de un niño, pero no tenía ningún detalle. Ahora que todo estaba relativamente bien, ya podían regresar a la capital occidental, por lo que emprendieron el viaje de regreso. Como ahora el grupo era mucho más grande, tomaron un camino más largo pero más seguro. Al líder de los bandidos, conocido como Ojo Tuerto u Hombre Oso, se lo llevaron amarrado y con los brazos rotos, junto con todos sus secuaces para que fueran castigados con la horca en el siguiente pueblo. Algunos días después, Mao Mao se despertó y vio como la carreta que tenía agua y comida para los caballos se incendiaba. Mientras todos ayudaban a calmar a los caballos y apagar el fuego, el Ojo Tuerto se acercó a Mao Mao para atacarla. Sin embargo, Chue se dio cuenta y se interpuso para defender a la boticaria. Así comenzó un rápido pero letal enfrentamiento con el Ojo Tuerto. Al final, el bandido falleció cuando su cuerpo quedó totalmente destruido, pero el cuerpo de Chue estaba también destruido, aunque ella seguía viva. Mao Mao le metió en la carreta y le ordenó a Shikyou que trajera agua hervida y sus utensilios médicos, mientras desnudaba a Chue para ver el estado de su cuerpo. Ella le preguntó a Mao Mao si aún servía su brazo derecho. Ambas sabían que no, porque el brazo estaba medio arrancado, por lo que Chue pidió que priorizara sus brazos por sobre su estómago, y es que su estómago también había sido golpeado y perforado por el Ojo Tuerto. Mao Mao respondió que era más importante reparar su estómago, pues de los órganos internos dependía si moría o no. Chue respondió que si ya no podía usar su brazo derecho, que igual moriría. Mao Mao le pidió que dejara de hablar, pues esa conversación
conversación la ponía nerviosa, a lo que Chue respondió: Señorita Mao Mao, ¿te gusto? Sí, me gustas. Ahora, por favor, deja de hablar. Qué lindo la confesión de amor de la señorita Mao Mao. Incluso si duró poco, fue lindo ser amada por alguien. Mao Mao no tuvo tiempo de responder, pasó los dedos por el vientre de Chue, examinando, pues había una alta posibilidad de que una costilla rota hubiera perforado algún órgano. De pronto, Chue puso sus manos ensangrentadas en la mejilla de Mao Mao y le dijo: Mao Mao, tienes tus circunstancias y por eso no te dejas llevar por las emociones, pero no puedes usar eso como una excusa. Luego se echó a reír y unos segundos después sus ojos se cerraron. Mao Mao se asustó, pero se calmó cuando vio que Chue tenía pulso. Shikyou ya le había traído lo necesario y antes de iniciar ahí mismo con la cirugía dijo: No tengo ni idea de lo que querías decir, pero no dejaré que te mueras tan fácil. La cirugía no fue nada fácil, tardó horas y horas, en donde en cada minuto Mao Mao se esforzaba al máximo para salvarla, e incluso trató de salvarle el brazo derecho, aunque no era una experta reconectando los nervios, huesos y tendones, y apenas imitó lo que había visto hacer a su padre Loumen en el pasado. El brazo estaba desde el hombro y hasta el codo completamente destruido, de milagro, y apenas mantenía su forma. Mao Mao no tenía anestesia, así que hizo que Chue mordiera una toalla, y para reducir el movimiento de su amiga, le ató los brazos y piernas, pero como Chue era resistente al dolor, apenas si se movió. Chue, quien siempre había sido una persona ruidosa y que solo estaba tranquila cuando dormía o comía, ahora estaba sobre la cama, inmóvil y cubierta con vendajes en todo el cuerpo. Verla así impresionó a su esposo Baryu. El cuerpo recién operado de Chue fue transportado en carreta justo después de que Mao Mao terminara la cirugía y llegó a la capital occidental cuando Baryu se encontraba en una importante reunión. En cuanto terminó su trabajo, le informaron de la condición de su esposa y de inmediato fue a verla. Al entrar en la habitación, vio a un lado de la cama a Mao Mao, quien lucía exhausta y también muy lastimada físicamente, por lo que Baryu entendió que la doctora lo había dado todo en la cirugía para salvarle la vida a Chue. Cuando Chue despertó, se alegró de ver a su esposo ahí y le preguntó si podía decirle algo. Baryu sintió alivio al oír la voz de Chue, aunque le molestaba el hecho de que se escuchara tan débil. ¿Qué pasa? Ya no podré usar mi mano derecha ahora. ¿Qué pasará ahora? ¿Será mejor que nos divorciemos? ¿De qué estás hablando? ¿No eres ambidiestra, Chue? Eres 10 veces más diestra que yo. Si te falta una mano, entonces eres 5 veces más diestra que yo. Oh, Dios mío, es verdad. No te rías, te lastimarás el estómago. Baryu se quedó cuidando de Chue hasta que terminó de comer. Luego de que se quedara dormida, su esposo regresó al trabajo. Chue quería descansar más, pero abrió los ojos de golpe cuando sintió la presencia de alguien en el cuarto. Se trataba del viceministro Lu, del Ministerio de Ritos, quien años atrás había convertido a Chue en su sucesora dentro del clan Mi, aquel clan que solo existía para servir a la familia imperial desde el anonimato. Chue, al verlo ahí, le preguntó si la iba a sustituir, ya que había perdido su valor al ya no poder pelear con ambos brazos. El señor Lu negó que estuviera ahí para expulsarla del clan Mi, solo estaba preocupado por su salud y le dejó muy claro que el emperador no la querría como guardia, sino como intérprete, por lo que ella seguía siendo la persona más adecuada para ser su sucesora, ya que su misión seguía siendo la misma: hacer feliz al príncipe de la luna. Y eso fue todo por este video, espero que haya sido de su agrado. Si quieren leer las novelas, en la descripción también les estaré dejando el link a las páginas en donde pueden leer las novelas ligeras en español hasta el tomo 11 y la novela web en inglés hasta el tomo 15. Nos vemos en un próximo spoiler.